Expulsada de Venezuela una comitiva de políticos ecuatorianos que intentaba visitar al opositor Leopoldo López en la cárcel militar de Ramo Verde. Los hechos ocurrieron en inmediaciones de la penitenciaría en las afueras de Caracas. El Servicio Bolivariano de Inteligencia les retuvo los pasaportes, los escoltó hasta el aeropuerto y les anunció sobre la deportación. La precandidata presidencial de Ecuador, Cynthia Viteri, que hacía parte del grupo, advirtió que elevará ante el Pleno de la Asamblea Nacional Ecuatoriana las violaciones de derechos humanos que pudieron constatar durante su visita a Caracas. Daniela Zambrano, periodista en NTN24 en la capital de Venezuela, con la información. Daniela, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Vale la pena destacar que con la visita a la cárcel militar de Ramo Verde culminaba la agenda de esta comisión de políticos, funcionarios y exfuncionarios ecuatorianos que se encontraban en Venezuela desde este jueves para constatar la situación de los presos políticos en el país. La precandidata y legisladora ecuatoriana Cynthia Viteri lo consideró una ofensa a esta actuación del Servicio Bolivariano de Inteligencia que los llevó directamente desde la cárcel militar de Ramo Verde hasta el aeropuerto internacional de Maiquetía. ¿Pero qué pasó? Veamos en el siguiente informe. La delegación encabezada por la legisladora Cynthia Viteri fue abordada por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia en los alrededores de la cárcel militar de Ramo Verde cuando se disponían a visitar al dirigente opositor Leopoldo López. Sus documentos fueron retenidos. Fuera de la cárcel militar de Ramo Verde vinimos a ver a Lilian Tintori, que está adentro visitando a su marido Leopoldo López. Estamos esperando afuera, pero vino el servicio de inteligencia de aquí de Venezuela. Nos han quitado los pasaportes y dicen que me tengo que embarcar en sus carros para deportarnos. Yo estoy subida en un carro de personas de aquí de Venezuela, amigas. Hemos sido invitadas por la Asamblea Nacional de Venezuela y estamos aquí dentro del vehículo ante la insistencia de ellos de que me suban el carro de ellos, del servicio de inteligencia, para, según ellos, llevarnos al aeropuerto. Yo permaneceré aquí en este vehículo, vamos a ver qué hacen, pero mis pasaportes y el de las personas que me acompañan no lo devuelven. Minutos más tarde se les notificó que serían deportados. Una caravana del SEBIN los llevó directamente al aeropuerto internacional de Maiquetía, pese a la protesta de la comitiva. Tienen retenidos los documentos, nos tienen retenidos. Tu palabra. Y el procedimiento correcto es retienes un documento, pero no retienes a las personas y nos estás reteniendo, estás violentando el derecho, hermano. Nos estás llevando el derecho. Más temprano intentaron sin éxito visitar al alcalde metropolitano Antonio Ledesma, quien permanece bajo arresto domiciliario tras ser acusado de supuesta conspiración contra el régimen de Nicolás Maduro. Existe una verdad oficial, pero la verdad oficial es ahogada por la verdad mundial, por la tangible, por los hechos como estos. Hemos venido a visitar a uno de los presos políticos y sencillamente no se puede darles ni un estrechón de manos. La esposa del alcalde metropolitano agradeció la presencia de la delegación ecuatoriana y recordó la precaria situación en la que se encuentran los llamados presos de conciencia. Y están sufriendo en mazmorras terribles, horrorosas. Qué peor mazmorra que estar 5 sótanos bajo la tierra y teniendo como sin diferencia el día y la noche. Qué mazmorra terrible que estar tú en una cárcel como estás hace 2 años y medio, Leopoldo López, sin haberle podido demostrar nada, al igual que a nuestros tuiteros, al igual que nuestros presos, los policías metropolitanos. La legisladora lamentó además la crítica situación en materia de alimentos que atraviesa la nación e insistió en que Venezuela no está sola, por lo que elevarán ante el Parlamento ecuatoriano las denuncias recibidas durante su visita a Caracas. Me acompañan también legisladores que van a presentar, y esta no es la primera vez, ante el Pleno de la Asamblea Nacional, un informe de lo que hemos visto, oído y sentido en Venezuela, aun cuando seamos minoría y aun cuando la voz de la mayoría gobiernista trate de apagar la voz venezolana. Desde Ecuador ustedes nos escucharán, venezolanos todos, levantando nuestra voz en favor de los presos políticos, cuya voz no va a poder ser apagada por la verdad oficial. Cuente con nosotros, somos países hermanos. Carlos Flaqués, exalcalde de Machala, Susana González, concejal de Guayaquil, y el secretario de la Administración Pública Municipal de Guayaquil, Vicente Tayano, formaban parte de la comisión que acompañó a la precandidata presidencial.
La esposa del alcalde metropolitano Antonio Ledesma y algunos diputados a la Asamblea Nacional se acercaron al Aeropuerto Internacional de Maiquetía para protestar esta acción de la administración de Nicolás Maduro de deportar de esta forma a los funcionarios ecuatorianos. Todos tenían pasaje de vuelta para hoy, excepto el exalcalde de Machala, que tenía previsto regresar el día de mañana a su país natal. Con esta información desde Caracas me despido. Volvemos a nuestro Centro Internacional de Noticias. Gracias, Daniela. Buenas noches. NTN 24 está con los protagonistas de la noticia. Desde un avión a punto de despegar en Caracas, nos atiende a esta hora Cynthia Viteri, precandidata presidencial por el Partido Social Cristiano de Ecuador. Señora Viteri, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Bienvenida a NTN 24. ¿Cómo están ustedes? Qué gusto, un abrazo. Gracias por atenderlos. Lo primero que queremos saber es que nos cuente qué fue lo que ocurrió. Estuvimos viendo mensajes en redes sociales, pero queremos conocer de su propio testimonio lo que pasó esta tarde en Caracas. Teníamos prevista una reunión con Lilian Tintori, pero cuando estábamos esperando nos rodearon los agentes del Servicio de Inteligencia de Venezuela, nos pidieron los documentos, se los entregamos y se quedaron con los documentos y de ahí regresaron y nos dijeron que no nos los iban a dar, sino que íbamos a ser deportados a nuestro país y que nos subamos, las 4 personas que éramos las autoridades, que nos subamos a los carros de inteligencia. Él nos llevaría, nosotros nos negamos porque nos parece muy extraño y falta de toda seguridad y garantía que nos embarquen en carros del servicio de inteligencia de un gobierno que nos expulsa sin motivo alguno. Dijeron que eran órdenes superiores, así es que yo me subí en el vehículo y como no nos bajamos, el agente de inteligencia cogió del brazo al chofer, lo bajó y él se subió y él manejó el vehículo. Nos rodearon carros de la Fuerza Pública, la Guardia Nacional, motos armados con videos, nos siguieron todo el trayecto y luego se metieron oficinas de inteligencia pretendiendo, nos llevaron hasta allá en el vehículo, recuerde, ya lo manejaba la gente de inteligencia, ya no teníamos control sobre el vehículo y nos llevaron a la oficina de inteligencia para pedirle a una de las personas que andaba con nosotros, el venezolano Luis Magallanes, que era el que coordinó nuestra visita, él se quedaba ahí en las oficinas de servicio de inteligencia para investigación. Ahora, ¿ustedes alcanzaron a entrar a la cárcel de Ramo Verde, donde se encuentra recluido Leopoldo López, el opositor, el preso político? No, para nada. Nosotros fuimos a esperar afuera a la señora Tintori porque ella estaba adentro y habíamos quedado en vernos afuera cuando ella terminara su visita con su marido. Pero apenas llegamos, pasó lo que le acabo de relatar. En el momento en que ustedes estaban ahí, los agentes de inteligencia, ¿se identificaron como autoridades venezolanas? ¿Qué les dijeron? Sí, sacaron unas credenciales diciendo que eran del Servicio de Inteligencia de Venezuela, que habían recibido órdenes superiores y que me embarquen el vehículo a mí y a las otras 3 personas, autoridades que le acabo de mencionar. Cuando ya, no más preocupante, igual de preocupante, cuando ya estábamos en las oficinas de migración, nos enseñaron un celular con la foto de una periodista ecuatoriana, de la periodista Tania Tinoco, que había venido a hacer cobertura a Venezuela, como que si fuera una delincuente, y nos preguntaron dónde estaba ella. Y a todos nos requirieron saber dónde estaba. Les dijimos que no teníamos idea, porque ellos nos condujeron en el vehículo hasta las oficinas de inteligencia y luego al aeropuerto, y ella no tenía idea de su caradero. Claro, ¿ustedes habían entrado legalmente a Venezuela? Absolutamente, y además informando a la embajada venezolana. Tenemos el documento y el recibido de la embajada venezolana señalando que íbamos a estar aquí, los días de que íbamos a estar aquí, y bueno, recién llegamos el día de ayer, y el día de hoy, al mediodía, 2 de la tarde sucedió, 2 de la tarde, y algo sucedió lo que le acabo de hablar. Usted estaba contando que la situación de derechos humanos en Venezuela es crítica. Situaciones como la suya la han tenido que vivir también José Miguel Vivanco de Human Rights Watch, que fue expulsado, el expresidente de Colombia Andrés Pastrana, el expresidente de Chile Sebastián Piñera, que tampoco pudieron ver a Leopoldo López. ¿Cuál es su percepción, Cynthia Viteri, después de estar en Venezuela? Ni siquiera nosotros
fuimos a exigir que nos dejen entrar al preso político Leopoldo López. Nosotros fuimos a esperar la salida de Lilian Tintori. Era con ella que teníamos la cita. No veo por ningún lado, porque además nuestras reuniones fueron públicas, fue toda la prensa, incluida la prensa oficialista, vimos todas las declaraciones públicamente, igual como el gobernador Capriles. En ningún momento hemos hecho la razón por la cual nos acusaron, que fue alterar el orden público y declararnos personas no gratas. Bueno, esto es una decisión política que además nos impide regresar al país venezolano. Ahora, ¿qué van a hacer? ¿Va a elevar una denuncia por estos atropellos al gobierno ecuatoriano? ¿Cree que va a tener tal vez ese respaldo por parte del presidente Rafael Correa? Mire, es un mismo eje. Este no es un asunto venezolano solamente, es un problema regional. El autoritarismo de gobiernos que se pertenecen al socialismo del siglo XXI siguen la misma línea y las mismas características de totalitarismo, de control del poder sin límites. Es exactamente lo que violenta los derechos de las personas. Así es que es inútil, es como irse a presentar una queja ante el mismo presidente Maduro. Así es que eso no vamos a hacer nosotros. Eso es inútil, pero el mundo entero debe saber lo que sucede en Venezuela. El grito de los venezolanos por hambre y de los presos políticos los escucha el mundo entero, y no hay posibilidad alguna de que solamente sacándonos del país de esta noticia o lo que pasa respecto de derechos humanos en Venezuela no se vaya a conocer. Cintia, por la señal que tenemos de la comunicación telefónica es muy débil, suponemos que ya está a punto de salir de Venezuela. ¿Dónde se encuentra en este momento y hacia dónde se están trasladando? Ya estamos en el avión, nos trasladaron desde las oficinas de migración, estuvimos varias horas ahí, hasta la misma puerta del avión, rodeada otra vez de la fuerza pública y de tantas cámaras de ellos que era imposible prácticamente mirar a otro lado donde no existiera una cámara. Donde usted miraba, había una cámara filmando, de celulares, cámaras, fotografías, todo el trayecto, cada palabra, cada gesto, hasta dejarnos embarcados aquí en el avión. Ya en unos minutos vamos a despegar viendo nuestro país. Pues lamentamos mucho esta situación que han tenido que pasar el día de hoy a Cynthia Viteri, precandidata presidencial por el Partido Social Cristiano de Ecuador y quien fue expulsada de Venezuela. Le agradecemos mucho por su tiempo para NTN 24. Gracias a ustedes.